Esta es una manifestación en Colombia. Esto es en la frontera de Colombia y Venezuela. Hace un rato esta manifestación era mucho más chica. ¿Recuerdan? Habíamos estado viendo donde había un señor que estaba... Rolando... Caracterizado como... Rolando, ahí nos escuchás. Rubén Rabanal aquí. Buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Bueno, en el medio, contanos dónde estás. Lo que estamos viendo es una manifestación pro Maduro, con banderas venezolanas. ¿En qué lugar estás exactamente? No, no es pro Maduro, esta es pro Petro. Ah, pro mira. Petro, perdón. Esta es Perdón. Pro Petro, claro. Es pro Petro, pro Petro. ¿Por qué? Porque acuérdense que hoy Petro convocó una serie de manifestaciones en todo el país para respaldarlo frente a las amenazas de Donald Trump, diciendo que, bueno, que en cualquier momento a Petro le podía pasar lo mismo que a Exacto. Maduro. Después acuérdense que Marco Rubio lo relativizó. Lo interesante es que hay que empezar a pensar que si hay más episodios como los ataques de Donald Trump sobre Venezuela, va a haber más de estas marchas, porque es como un retroceso a los 70, ¿no? Porque toda la retórica del antiimperialismo y todo eso, que hace años que no se veía en América Latina de una manera masiva, bueno, va a haber que acostumbrarse a más actos como este. No, el error mío, perdón, fue porque hace un rato habíamos visto también un acto que era, yo decía, mucho más chico, por eso me llamaba la atención, pro Maduro en Cúcuta, muy al lado del puente, donde había incluso había un señor que estaba disfrazado de Simón Bolívar y estaban haciendo un acto. Ese era pro Maduro. Claro, Que exactamente. era en el puente. Sí, el señor que estaba absolutamente compenetrado de Bolívar, ¿eh? Sí, sí. Estaba en personaje. estaba muy ¿verdad? compenetrado. Estaba en personaje. Con el personaje absoluto. Sí. Contanos En cualquier momento me dejo las patillas. Patillas, sí. Absoluto. Contanos cuál es el ambiente que se está viviendo en el lugar quizás más caliente de contacto con Venezuela. Son Mirá, esos cruces casi donde del uno lado piensa que hay colombiano de todo. Del lado colombiano lo que hay es mucha preocupación porque la frontera se está poniendo caliente. El conflicto en Venezuela pudre la frontera. Nosotros ayer estuvimos en un operativo de estos del ejército. El ejército está muy preocupado por las cosas que se vengan para acá. Cuando digo las cosas que se vengan, concretamente que las bandas que se dedican al narcotráfico y a una serie de delitos que tienen que ver con la frontera, se sientan inseguros del lado venezolano y se vengan para acá. Hace cosa de una semana hubo secuestro de 5 policías. Imagínate, es algo que nosotros no conocemos. No. Espera que me voy a correr un poco porque grita mucho este hombre. Sí, tranquilo. Ubicate Pero- donde estés bien. Hubo 5 policías secuestrados. Una cosa que nosotros no entendemos, no imaginamos. Policías que iban a tomar servicio los secuestraron, nunca más aparecieron. No es que los vayan a matar, es el ELN que está reclutando gente armada. Son realidades que a nosotros nos cuesta mucho comprender. Pero al margen de lo que pasa de este lado, después está cuánto va a durar la calma militarizada del otro lado en Venezuela. ¿Cuánto puede durar eso sin que haya otro aluvión de emigrantes hacia acá? Porque la cuestión es que la cosa en Venezuela no está para nada bien. No. El régimen está cada vez más cerrado, más aterrorizador. Entonces, ¿cuánto puede tardar eso en convertirse en un nuevo aluvión de gente que se venga para Colombia o gente que se quiere ir de Venezuela? La idea, yo decía que hoy mirábamos, no sé, vos también los debes haber visto, me pareció que había 2 noticias con relación al tema del petróleo, que es lo que más se repitió desde Washington durante el día, y uno es el comunicado de PDVSA, reconociendo, me parece que es la primera vez que oficialmente del lado del gobierno de Venezuela en PDVSA, reconociendo que están cambiando los términos de la negociación del petróleo con Estados Unidos y que están hablando con Estados Unidos por el petróleo, y por el otro lado una convocatoria de Donald Trump a una reunión el viernes en la Casa Blanca, en el Salón Oval, con los presidentes de las empresas petroleras que él quiere que intervengan en Venezuela. ¿Cómo ves vos como análisis el futuro de esto? Porque ahora tenemos documentos y declaraciones propias, Sí. pero por ahora parecía que son todas declaraciones de desafío, no concreciones. Sí. Yo te agrego una tercera que proviene del análisis, y es que en verdad Estados Unidos, al obligar a que todo el petróleo vaya hacia Estados Unidos, le va a cobrar
el equivalente a 2 meses de la producción de petróleo de Venezuela, que son 3.000 millones de dólares, se lo va a cobrar a Venezuela. Y hay otra cosa importante, que es le ha cortado la posibilidad a China de que el petróleo venezolano vaya a China. Es como una ostentación de poder en la pelea, en el conflicto. Estados Unidos-China, Estados Unidos ganó ese round. Le cortó una vena fundamental, una arteria fundamental, que era el flujo de petróleo, que iba, petróleo barato de Venezuela a China. Bueno, Estados Unidos le cortó. De ahora en más no hay petróleo para China. El petróleo viene para los Estados Unidos. Y además de ese petróleo que viene, me van a regalar el equivalente a 2 meses de su producción anual. Bueno, Rolando, seguimos estando, no sé con lo que vos quieras contar o redondearnos, estás ahí en el medio de la escena, no debo decirte, no te puedo dejar de decirte que te envidio, porque estas coberturas son las que uno siempre envidia como periodista. ¿No? Sí, pero acá gritan mucho. Ah, No, gritan. Son pocos y gritan mucho, ¿no? Está muy Se bien. hacen Bueno, sentir. el detalle es que lo que pasa del otro lado, el giro en la militarización, en la represión del régimen bolivariano post secuestro de Maduro, es una calma chicha, porque ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede aguantar Estados Unidos eso? Por más que le manden petróleo, ¿cuánto puede durar esa situación? ¿Hacia dónde va? Cuando vos preguntás acá, no ya con la gente común, sino preguntás un poco con los dirigentes, con gente que tiene algún grado de conocimiento de lo que pasa del otro lado, vos pensás que entre Cúcuta y San Antonio de Táchira son ciudades hermanas, hablan Sí, claro. el mismo idioma, tienen el mismo acento, se conocen, van y vienen. Y del otro lado lo que hay es una ciudad con mucho temor, igual que en toda Venezuela, porque nadie quiere salir a festejar ni nadie se imagina lo que viene. Se han militarizado las calles a tal punto que te frenan y te piden el celular y te miran el celular. Entonces, todo eso hace que nadie quiera hablar y por supuesto no podemos entrar los periodistas para mostrar nada. Absolutamente. Entonces la situación es de una tensa calma donde todo el mundo está esperando que pase algo, que caiga una bomba de Trump, que se peleen entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que pase algo, porque así como está nadie se lo cree que pueda durar. Rolando, muchas gracias y vamos con vos en cualquier momento. Gracias. Chao. Abrazo grande. Y vamos ahora a comunicarnos con, creo que nos confirma Pablo si ya lo tenemos en línea, a Javier Flores, que es portavoz del Partido Republicano. Flores. Aquí estoy, Jaime Flores, es un placer saludar. Jaime Flores, perdón, error mío, Javier. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál es la visión que están teniendo desde el Partido Republicano de los últimos acontecimientos? Digamos, habida cuenta que creo que hoy fue un día clave, sobre todo para el tema del petróleo, lo hablábamos recién, tanto con comunicado por parte del gobierno de Estados Unidos como de PDVSA con relación al futuro del comercio del petróleo, a esta nueva era del comercio del petróleo en Venezuela, pero sobre todo jugando alrededor de las 3 fases que integran el plan de Estados Unidos para adelante. A ver, hay 2 temas que tienen que ver con el petróleo. El primero es, obviamente, los Estados Unidos van a tener que costear la recuperación, la reconstrucción de Venezuela, no solamente en lo que tiene que ver con la parte material, sino en lo que tiene que ver con la reconstrucción de las instituciones venezolanas, que como bien lo decía el reportero de ustedes, pues están completamente destruidas, completamente desmanteladas. Eso tiene un costo muy significativo en materia de dinero y los Estados Unidos consideran que la manera de Venezuela pagar eso, regreso al erario público americano, es justamente a través de su petróleo. Estamos hablando de entre 30 y 50 millones de barriles, es lo que se ha venido calculando, que significarían más o menos el 1.5% de la totalidad de las reservas petroleras pues, admitidas internacionalmente que tendría Venezuela en ese momento. Lo que va a suceder está por verse. No sabemos muchas cosas todavía. Esto es un proceso en evolución permanente. No sabemos ni siquiera qué clase de estabilidad puede tener la actual vicepresidenta de Venezuela, que está a cargo de las funciones presidenciales. Sabemos de un enfrentamiento muy serio entre ella
y los otros dos pilares del chavismo, el señor Diosdado Cabello y el señor Vladimir Padrino, que manejan las Fuerzas Armadas. Pero es la única opción que tienen los Estados Unidos y que tiene pues el movimiento que tiene como propósito devolverle a Venezuela la democracia, es negociar con esta gente y aceptar que pues ellos son los que de momento tienen las llaves de las gavetas. ¿Cuánto tiempo? Es muy difícil establecer. Es muy difícil establecerlo, es muy difícil establecer siquiera una fecha en la que podremos tener una idea muy clara de cuánto tiempo va a tardar todo esto. Porque va a depender no solamente de conseguir los recursos y la gente y el personal y todo lo que se requiere para poner a funcionar a Venezuela otra vez, pero también es muy importante saber cuáles son las condiciones del gobierno actual, con quiénes cuenta y con quiénes no, quiénes están dispuestos a sumarse a este proceso y quiénes van a seguir pues en el tema de la rebeldía contra pues la democratización del país, que de alguna manera comenzó con lo que el presidente Trump había prometido desde el comienzo, que era quitarse de encima a Nicolás Maduro. Flores, le pido un segundito que tenemos una información de último momento sobre este tema que estamos hablando y enseguida ya volvemos con usted. Donald Trump. Acaba de escribir en su cuenta de Truth Social, que es básicamente la red social con la que él reemplazó a X cuando lo dejaron afuera de esa plataforma. Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio, una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. Gracias por su atención. Esto que ves acá de Trump, Rubén, es clave porque te está demostrando que necesita darle una justificación al ciudadano norteamericano por la incursión militar que llevaron adelante en Venezuela. ¿Te acordás que yo te hablaba ayer y anteayer del voto latino? Sí. Como motivo, uno de los 3 motivos por los cuales decidió avanzar en esta incursión militar el gobierno de los Estados Unidos y particularmente Donald Trump. Bueno, acá tenés la justificación también para el resto de la población que lo ha acompañado y, por ejemplo, que dice ahí a lo clave, productos agrícolas. Todo lo que es la región centro de los Estados Unidos, la región más tradicional, que se volcó hacia el Partido Republicano en las últimas elecciones, viene con algunos roces, ¿no? Por el tema de Argentina y demás. Flores, ¿qué opina usted de esta declaración? Bueno, eso no tiene nada de nuevo. Venezuela era el principal socio comercial. Los Estados Unidos han sido el principal socio comercial de Venezuela desde antes del chavismo. Es decir, sí, que en Venezuela lleguen productos americanos y que lleguen productos agrícolas de los Estados Unidos es lo que sucedía, es lo que ha venido sucediendo recurrentemente en ese país antes de que llegara la izquierda a manejar los destinos de Venezuela. Lo que los Estados Unidos... Recordemos una cosa que es clarísima. El presidente Trump no es el presidente de Venezuela ni de ningún otro país. El presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos. Fue elegido por el voto de 77 millones de estadounidenses. Y el presidente Trump está comprometido a reconstruir una economía que lamentablemente durante la administración de Joe Biden estuvo al punto del fracaso. Tuvimos la inflación más grande en más de 40 años. Las tasas de desempleo se fueron al techo. El propósito de todo esto que viene haciendo el presidente, no solamente con esa decisión relacionada con Venezuela, que es un caso menor, pero con algo mucho más importante, que es el tema de los aranceles con la casi totalidad de los países del mundo, es defender los intereses de los trabajadores estadounidenses, que fueron completamente ignorados. La mayoría de los productos que se consumen hoy en los Estados Unidos, cualquiera de ustedes que vaya a cualquier tienda por departamentos en cualquier ciudad de los Estados Unidos, se va a encontrar con un porcentaje por encima del 70% de productos fabricados en China y en el lejano oriente. Llena la góndola. Sí. Entonces, la función del presidente es esa. Sí. Y si además vamos a invertir dinero de los contribuyentes, quienes pagamos impuestos en los Estados Unidos, no vemos con muy buenos ojos que el dinero que nosotros estamos pagando para nuestros impuestos se invierta en una reconstrucción de Venezuela con productos chinos. No tiene ningún sentido. Flores, le hago una consulta de carácter más político y es, Trump
puede llegar a pagar un costo interno político dentro de Estados Unidos a raíz de estas medidas que ha adoptado respecto a Venezuela. No todos los espacios políticos lo respaldan claramente, ¿no? Naturalmente. Es decir, cualquier decisión que tome un líder en cualquier nación de una envergadura como la que tomó el presidente, pues seguramente tienen resultados que pueden ser de un lado o del otro. Hasta el momento las encuestas están favoreciendo al presidente Trump. Quienes están oponiéndose al presidente Trump, de hecho, algunos líderes demócratas que no hace mucho tiempo estaban a favor de que se capturara a Nicolás Maduro, aplaudieron la decisión del presidente de los Estados Unidos de aumentar su recompensa a $50 millones. Durante la administración Biden, inclusive, a pesar de que por un lado se negociaba con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, por el otro se mantenían las sanciones de alguna manera y se mantenían la recompensa contra tanto Maduro como Cabello como Padrino. De manera que hay una hipocresía allí. Pero me parece que el costo lo van a tener que pagar los líderes demócratas que se están poniendo del lado de China, de Irán, de la misma Venezuela, de todos los enemigos de los Estados Unidos, de Rusia, a favor de un narcoterrorista, a favor de alguien. Y yo quisiera, pues, de alguna manera, con todo el respeto que me merece el colega que está en Colombia, no fue un secuestro de Nicolás Maduro, fue la aplicación de una decisión judicial. Contra Nicolás Maduro había una orden de captura internacional. Y lo que fue necesario hacer, lamentablemente, porque se le dieron a Nicolás Maduro todas las posibilidades de que se entregara pacíficamente, pero decidió ir hasta el final y pues se le aplicó lo que tenía que aplicarse. Flores, hoy Venezuela es un país mucho mejor. Flores, usted hace minutos nada más dijo que las encuestas favorecen a Donald Trump tras la incursión militar en Venezuela. ¿Esto quiere decir que la decisión la tomó pensando en las elecciones? No, claro que no. Bueno, primero, todos los jefes de Estado de cualquier país del mundo tienen que tener en cuenta la opinión de sus, llamarlos ciudadanos, votantes, de los ciudadanos de su país. También de los votantes, no quería exactamente la palabra que no quería usar era votantes. Bueno, pero tienen que pensar en público, sus el ciudadanos. voto latino es el voto que tiene hoy por hoy cautivo Donald Trump, que se lo robó a los demócratas. No, y de eso le puedo hablar con propiedad porque yo fui de alguna manera partícipe de todo esto como director de comunicaciones del Partido Republicano a lo largo tanto de la campaña del 22 como de la campaña presidencial del 24. Lo que hicimos fue demostrarle a los hispanos que los demócratas que nos daban por descontados no nos estaban cumpliendo y nunca nos cumplieron con todo lo que nos prometieron. El presidente Trump, en cambio, durante su primera administración le dio a los hispanos mejores ingresos. Por primera vez el promedio de ingreso de los hispanos superó los $50,000. Más hispanos que nunca antes pudieron comprar su vivienda propia durante la primera administración del presidente Biden. Y durante la administración de Biden los precios estuvieron considerablemente más bajos. No solamente teníamos una economía en desastre durante la administración Biden, sino que además teníamos la frontera completamente descontrolada y a quienes más perjudica, y esto lamentablemente no parecen entenderlo muy bien en América Latina, y es que la mayoría de los hispanos en este país no queremos inmigrantes indocumentados pasando nuestras fronteras. Entre otras cosas porque la mayoría, una buena cantidad de esos inmigrantes no son necesariamente latinos, no vienen de los países de Centroamérica o de Sudamérica, muchos de ellos vienen de otros continentes y vienen detrás de todo eso que nos ha costado a los hispanos en este país varias décadas conquistar, las escuelas de nuestros hijos, nuestra vivienda, nuestros trabajos. Aquí entraron gente procedente de China en grandes cantidades. Nos decía la gente en Colombia que llegaban aviones llenos a través de las rutas en España de africanos para atravesar el estrecho del Darién y llegar a los Estados Unidos. Entonces, a los hispanos aquí en los Estados Unidos es a quienes menos les gusta la inmigración ilegal, porque entienden que no necesariamente son hispanos los que están llegando aquí. Además, hay otra cuestión que incomoda muchísimo a los latinos aquí, y es que el espacio político que hemos venido ganando con mucho esfuerzo por muchos años, estuvimos a punto de perderlo en la medida en que durante la administración pasada entraron 7 millones de inmigrantes ilegales y los demócratas querían que tuvieran derecho a votar casi que de forma inmediata, lo que hubiera cambiado completamente el mapa electoral. Sin ninguna duda. Jaime, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Siempre un placer. Un placer. Felicidades para usted. Igualmente, feliz año.